Beshem Hashem Naase Benatzliach, soy Coti Carciente en el estudio del libro Tomer de Borá. Primera lección. Según la tradición rabínica y el libro de Devarim, hay un mandamiento de imitar, emular al Creador. El Eterno te establecerá como nación consagrada a Él si guardas los mandamientos del Eterno, tu Dios, y andas en sus caminos. Cuando leemos Be'alachta Bidrajad y andas en sus caminos, esto debe ser entendido como una mitzvah positiva, un precepto activo de imitar la forma bondadosa en el cual Hashem actúa hacia sus criaturas. La primera parte del libro Tomer de Borá, el Perek Rishon, dice: el ser humano debe asemejarse a su creador. De esta manera, él podrá expresar todo el modelo que Hashem pensó e ideó para el mundo. Tenemos que saber que esta asemejanza no es tal y como se entiende en otros contextos, que uno se debe asemejar a nivel físico. Es decir, nos explican nuestros sabios que el cuerpo de la persona tiene correlación con la manera de comportarse de Hashem, y por eso a veces vemos en el texto hebreo, como dicen, la mano de Hashem, el ojo de Hashem, el dedo de Hashem, el brazo, etcétera, ¿sí? Dice que aquí no debemos tomarlo de esta forma literal y física, que evidentemente Hashem no tiene ninguna parte de cuerpo además, sino que la obligación es que el ser humano debe parecerse a Hashem en sus actos, porque en el caso de no hacerlo estaríamos traicionando la forma original en la cual Akadosh Baruj Hu concibió a la persona. Es muy importante que nosotros como Yehudim entendamos la gran responsabilidad que tenemos de que las personas cuando nos vean digan qué bello modelo, qué buenos son sus actos, y no, Hasbe Shalom, como explica el Ramak, que no se diga de él qué bello modelo, pero qué actos tan viles. Tenemos que saber que la esencia de la imagen y la semejanza la constituyen las acciones y los actos diarios de la persona. ¿Para qué serviría parecerse a Hashem de forma externa si dentro la esencia de la persona se mantiene de manera no apropiada? Por esta razón, el autor, el Ramak, nos dice: por eso voy a pasar a explicar según estos 13 atributos de clemencia, cuáles son, los actos, ¿sí?, de la corona trascendental de Hashem, que estos son términos cabalísticos que no voy a explicar ahora, ¿sí?, sino que saber que lo apropiado de la persona, de la naturaleza de la persona, es que él posea estas 13 cualidades y se comporte de esta forma. ¿Cuál es la primera cualidad? ¿Quién Hashem es como tú? ¿O qué Dios es como tú? Eso se refiere al hecho de que Hashem es un creador, un rey tolerante, a un nivel de que la mente no es capaz de concebir. Nosotros como seres humanos, obviamente, no nos levantamos y decimos: vamos a enojar a Hashem o vamos a ir en contra de su voluntad. La persona que hace eso, como dicen nuestros sabios, está dominado por un ruach shtut, por un espíritu de locura o un espíritu de tontería, ¿sí?, y se deja llevar por el yetzer hara, por el instinto del mal, para ser, a propósito, rebelarse. Porque en esencia el alma de la persona es buena, y como nos dice Rav Chaim Moshe Milusato, la tendencia natural de la persona es ser bueno y hacer actos de bien y acercarse a Hashem, porque es la inclinación natural que tiene el alma. Ahora, ¿qué nos pasa? Que nosotros tenemos yetzer hara, tenemos una inclinación que nos tira hacia el mal. Tenemos que saber que tanto nuestras inclinaciones para el bien y para el mal provienen de la misma fuente. Todo lo que hay en el mundo que está en un estado de equilibrio entre el bien y el mal, entre la santidad y la impureza, ¿sí?, está en un estado de equilibrio, porque así es como Hashem establece el cosmos y es así como Hashem quiere que haya una lucha pareja entre el bien y el mal, y nosotros mismos tengamos ese libre albedrío. Entonces, todo realmente se alimenta del poder que Hashem le infusa. Es como si dijésemos, bueno, la compañía eléctrica igual le da energía a las bombillas y los faroles que hay en la calle para poder iluminar las calles, iluminar las casas, y también para encender las cocinas y los hornos y funcionar. Pero también, Dios no quiera, funciona la electricidad para, una fábrica que está haciendo
armas, por ejemplo, o bombas y elementos de terrorismo. También la electricidad se está utilizando para eso. Ahora, la culpa no la tiene la compañía eléctrica, ¿correcto? Hashem también sustenta a todo el mundo con su energía y de allí adquiere la fuerza, la kedushá, la pureza, el bien, pero también chupa energía, el mal y la impureza. Cada uno de nosotros también recibe energía de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué sucede? A veces elegimos bien y lo utilizamos para bien, para acercarnos a Hashem, para hacer actos de bien, para hacer mitzvot, para comportarnos correctamente como se espera de nosotros, pero a veces utilizamos esta misma energía para lo no bueno, ¿sí? Para hacer cosas que no están bien o para evitar hacer mitzvot positivas o para no tener una conducta tan intachable como se esperaría de nosotros. Ahora, ¿qué sucede? No por eso la manzana que yo me voy a comer va a decir, no voy a absorberme a la sangre de esa persona porque yo ya sé que un cuarto de manzana la voy a utilizar para hablar de forma errónea. O Akadosh Baruj Hu nos dice, hoy le voy a mandar 20% de energía menos para que haga ese 20% menos de, que no tenga fuerza a la hora de elegir algo malo. O Dios no quiera hablar una mala palabra o enojarse, sino que Hashem le suministra instante por instante esa fuerza, esa emanación que le da la capacidad de existir y la capacidad de moverse y de que todo nuestro organismo funcione. ¿Qué dice? Lo absurdo es que el ser humano peque con la energía que Hashem le da para servirle, con la energía que Hashem le da para mejorarse día a día, para hacer mitzvot, para hacer el bien, para representar a Hashem en el mundo y que digan, wow, qué conducta tan intachable tiene este Yehudí. Yo quiero también acercarme a Hashem. Yo quiero amar a Hashem, amar al pueblo judío. Entonces, esa misma energía Hashem nos la sigue dando. Y aunque pensaríamos que debería quitárnosla si vamos a utilizarla para mal o nos cortarían el suministro eléctrico, Hashem nunca se la quita. Hashem espera y sigue manteniendo, sigue dando energía, sigue dando kiyum, que la persona exista, sigue dando existencia y emanación y fuerza para que la persona mueva sus miembros y haga todo lo que hace diariamente, incluso aunque tenga un mal hábito o todos los días Dios no quiera cometa una averá, un mandamiento, una transgresión, ¿sí? Y viole un mandamiento negativo, aunque Hashem sepa todos los días va a cometer eso, Hashem no por eso le resta fuerza, ¿sí? ¿Qué hace Hashem? Hashem aguanta el insulto, para él es un insulto, porque es como darle una bofetada, utilizar lo que él me da en su contra, ¿sí? Entonces, en este mismo momento en que el hombre emplea esa fuerza, en vez de que a Kadosh Baruj Hu le quite energía, Hashem lo soporta. Y a esto se le llama que Hashem es un rey avergonzado o un rey tolerante. Tenemos que saber que no es porque Hashem no pueda, no es porque Akadosh Baruj Hu no pueda quitarnos la voz y vamos a decir un lashon hara, o no es porque Hashem le va a paralizar la mano a una persona que va a golpear al otro, Dios no quiera, o va a congelarle el cerebro a alguien que está pensando en estafar a otra persona. No, Akadosh Baruj Hu obviamente puede hacer eso, sin embargo elige no hacerlo. Le prodiga la benevolencia, le otorga fuerza a la persona y soporta ese grado de insulto tolerando a un nivel inimaginable. Y los ángeles alaban a Hashem y le dicen, Hashem, eres un rey tolerante. Entonces, ¿por qué Mijá, el profeta, dice, ¿quién Dios es como tú? Dice, no existe nadie, ningún ser humano sería capaz de hacer lo que hace Hashem, ser tan bondadoso que beneficia al ser humano aún cuando va en su contra. Y tiene la capacidad de cobrarse la venganza, retomar lo que pertenece y aún así soporta el insulto hasta que vuelva en arrepentimiento. Entonces, en esta primera parte, Rabbi Moshe Cordovero nos dice, esta cualidad, la tolerancia, es la con la que el ser humano se debe conducir en la vida, soportar el insulto incluso a ese grado. Vemos que hay historias, Dios no quiera, de hijos o alumnos que van en contra totalmente de lo que sus padres le han enseñado, o representantes de países que van en contra totalmente de la cultura de su país o de su pueblo. Esto es un insulto muy grande, es una degradación al honor.
Nosotros cuando sentimos que nos traiciona de alguna manera un alumno, un hijo, alguien a quien le hicimos un favor, dice, wow, después de todo lo que yo le hice a esta persona, y esta persona va a utilizar el mismo instrumento que yo le di, el dinero, el cariño, el amor, el apoyo, y lo va a utilizar en contra mía. Vamos a suponer que vemos a un amigo que tiene una necesidad de trabajo y yo tengo una idea o tengo una mercancía y le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar esto para que tú puedas mantenerte durante este tiempo. Entonces, esta persona abre una tienda con esa mercancía, pero utiliza la mercancía en mi contra. No porque yo le dije, bueno, véndela, que te vaya bien, sino que empieza a lo mejor a hablar mal de mi mercancía o a decir que lo mío no vale y es de mala calidad. Y empieza a comportarse de forma incorrecta y a lo mejor empieza a utilizar las ganancias que él tiene en hacer propaganda contra mí. Y uno diría, wow, pero yo le di la mercancía, el dinero que está ganando es porque vendió mi mercancía y ahora lo está utilizando en mi contra. El hecho de que nosotros podamos reconocer estos escenarios cotidianos y aún así tolerar y aún así ser bondadosos nos permite decir, en este momento, Hashem, yo estoy cumpliendo con el primer atributo del Tomer de Borá, de quién Hashem es como tú y estoy intentando imitarte, tolerando este insulto y atrayendo la bondad al mundo.